La palabra de un hombre vale tanto como las tumbas que está dispuesto a llenar para mantenerla. Eso fue lo que mi padre me dijo antes de morir. Y que Dios me ayude, he demostrado esa verdad más veces de las que quiero recordar. Ahora me llaman de muchas formas: pistolero, asesino, diablo con abrigo largo. Pero te diré lo que realmente soy: un hombre que nunca aprendió a farolear. Siéntate, amigo. Sírvete un trago. Lo que voy a contarte ocurrió hace 5 años en el rancho Broken Creek. Y juro por la Biblia de mi madre que cada palabra es cierta. Estuve allí. Lo vi con mis propios ojos. Demonios, fui yo quien apretó el gatillo 15 veces. ¿Ves esas tumbas en la colina detrás de la vieja casa del rancho? Yo mismo puse a esos hombres bajo tierra. No porque quisiera, no porque lo disfrutara, sino porque cometieron el error de pensar que estaba fanfarroneando cuando les di una opción: cabalgar lejos o ser enterrados. Se rieron de mí, me llamaron cobarde, escondido tras amenazas. Uno de ellos, un tipo grande llamado Carson, escupió jugo de tabaco en mis botas y dijo: no tienes agallas ni para matar a uno, mucho menos a todos nosotros. Lo miré fijo a los ojos y respondí: pregúntales a ellos si no lo haré, señalando las cruces en la colina. Esas tumbas no estaban vacías cuando llegué a Broken Creek. Y cuando me fui, había 12 más llenas. Déjame contarte cómo pasó. Antes de que la historia gire, si te está gustando, deja un like. Y si aún no estás suscrito, ahora es el momento. Comenta de qué país estás escuchando. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias del oeste. Quédate aquí. Lo que viene ahora lo cambia todo. Llegué a Broken Creek un martes por la mañana de septiembre de 1877 y pude oler los problemas antes de verlos. Humo de leña mezclado con algo más. Algo podrido. La muerte tiene olor. Lo aprendes rápido por aquí. Y estaba espeso en el aire alrededor del rancho. Mi nombre es Coleman Pierce, y una viuda llamada Martha Andrews me había contratado para averiguar qué le pasó a su esposo. Daniel Andrews era dueño del rancho Broken Creek, 3.000 acres de buena tierra de pastoreo junto al lecho del arroyo. Le había escrito a Martha que volvería a casa para su aniversario. Eso fue hace 6 semanas. Nunca llegó. Até mi caballo al poste y caminé hacia la casa principal. Fue entonces cuando las vi. 3 cruces en la colina, desgastadas y ladeadas como viejos, tierra recién removida debajo. Quienquiera que estuviera enterrado allí no llevaba mucho tiempo en la tierra. La puerta de la casa se abrió y 3 hombres salieron al porche. No eran vaqueros. Lo supe a 50 yardas. Eran pistoleros. De los que llevan el hierro bajo y suelto. De los que saben cuál es el extremo de un colt que habla. El del medio era el más grande. Debía medir 1,93. Hombros como un toro. Llevaba un abrigo marrón y una cicatriz desde el ojo hasta la mandíbula. Ese era Carson, aunque aún no sabía su nombre. El rancho está cerrado, gritó. Da la vuelta y regresa por donde viniste. Me detuve a unos 6 metros del porche, lo bastante cerca para hablar, lo bastante lejos para desenfundar si era necesario. Busco a Daniel Andrews. Su esposa me contrató para encontrarlo. Los 3 se miraron y rieron. No eran risas amistosas, eran las risas que hacen los hombres cuando comparten una broma privada sobre violencia. Andrews no está, dijo Carson. Ahora lárgate antes de que termines buscándote a ti mismo. Señalé la colina. Esas tumbas de allá arriba están frescas. ¿Qué tienen que ver contigo? Solo curiosidad por quienes han estado enterrando. Carson escupió jugo de tabaco. Entonces vi la mancha marrón en sus dientes. Vagabundos, ladrones, hombres que no saben cuándo marcharse. Lo miré directo a los ojos. No me voy hasta encontrar a Daniel Andrews. Entonces los otros 2 avanzaron, con las manos acercándose a sus armas. Carson levantó la suya, deteniéndolos. Era el líder, el que tomaba decisiones. Tienes una opción, forastero, dijo. Lárgate ahora o te plantamos junto a los otros. Sonreí.
Esa sonrisa siempre ponía nerviosos a los hombres. No, dije. La opción la tienen ustedes. Díganme dónde está Endris, o los entierro a todos. Deberías haber visto sus caras cuando lo dije. Carson echó la cabeza hacia atrás y rió tan fuerte que casi se le cae el sombrero. Los otros dos se unieron, dándose palmadas en las rodillas como si les hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. ¿Oyeron eso, muchachos? Jadeó Carson. Este flacucho rastreador cree que va a acabar con los tres. El hombre a la izquierda de Carson, flaco, con una cicatriz de cuchillo en la garganta, se secó lágrimas de los ojos. Señor, no sé quién se cree que es, pero... ¿Coleman Pierce? La risa se cortó como si hubiera disparado. No soy hombre que se enorgullezca de su reputación. Pero aquí fuera, la reputación te mantiene vivo más que un disparo rápido. Los tres habían oído de mí. Lo vi en cómo cambiaron sus caras. Cómo sus manos dejaron de moverse y se quedaron quietas. Carson se recuperó primero. Escuché que estabas muerto. Te mataron a tiros en Tombstone. Escuchaste mal. Aún si eres Pierce. Dijo el de la cicatriz en la garganta, con voz nerviosa ahora, somos tres. No eres tan bueno. Miré a cada uno, estudié sus ojos, su postura, cómo llevaban sus armas. Puedes saber mucho de un hombre por cómo lleva su revólver. Carson lo llevaba bajo. Era rápido. El de la cicatriz tenía la funda mal puesta. Sería lento al desenfundar. El tercero, el más bajo, con bigote de manubrio negro, mantenía la mano demasiado cerca del arma, nervioso, con dedo fácil. He enfrentado peores probabilidades, dije. Y era cierto. 5 hombres en Abilene, 4 en Santa Fe. Pero no se lo dije. La sonrisa de Carson se desvaneció. Estás fanfarroneando. Nadie en su sano juicio desafía a 3 pistolas. Entonces señalé la colina, a las 3 tumbas con sus cruces desgastadas. Pregúntales a ellos si fanfarroneo. El silencio que siguió fue espeso como melaza. Un halcón gritó en lo alto. El viento levantó polvo entre nosotros. Esas tumbas, dije, con voz fría y pareja, están frescas porque ustedes mataron a quien está dentro. Y apuesto que uno es Daniel Handress. Así que esto es como va, me dicen la verdad ahora mismo. Se van del rancho y viven para ver mañana. O siguen mintiendo. Van por sus armas y yo cavo 3 hoyos más junto a esas cruces. La mandíbula de Carson se tensó. Su mano flotó sobre su pistola. No sabes con quién te metes, Pierce. Lo mismo digo. El del bigote se quebró primero. Su mano bajó hacia su arma. Y supe en ese instante que se acabó el tiempo de hablar. El tiempo se ralentiza en un tiroteo. He oído a hombres intentar explicarlo, pero no lo entiendes de verdad hasta que lo vives. Todo se vuelve cristalino. Cada respiración, cada movimiento, cada latido retumbando en tus oídos. La mano del bigotudo era rápida. Se lo concedo. Sus dedos rodearon la culata de su colt y lo tenía a medio sacar cuando mi mano apenas se movió. Pero a medio camino no basta. Mi saque fue suave. Años de práctica, memoria muscular, mi mano moviéndose sin pensar. El peso de mi arma, la sensación del gatillo, el leve tirón al amartillar. Todo ocurrió en menos de un segundo. ¡Bam! El sonido cruzó el patio como un trueno. Los ojos del bigotudo se abrieron de sorpresa. Miró la flor roja extendiéndose en su pecho, luego a mí, su arma aún sin salir de la funda. Tú, me disparaste, dijo, como si no pudiera creerlo. Luego cayó hacia atrás del porche, golpeó el polvo y no se movió más. Carson y el de la cicatriz se quedaron congelados. Habían visto morir hombres antes. Lo sabía. Pero verlo y ver a su compañero caer en un segundo son cosas distintas. Uno menos, dije, mi arma aún firme apuntando al pecho de Carson. Quedan 2. ¿Quieren seguir probándome o van a hablar de Daniel Handress? La mano del de la cicatriz temblaba sobre su arma.
El sudor le perlaba la frente pese al fresco de la mañana. Carson, dijo, con voz temblorosa. Tal vez deberíamos. Cállate. Espetó Carson. Sus ojos nunca dejaron los míos. Estaba pensando, calculando. Veía las ruedas girando tras esos ojos fríos. Tuviste suerte. Nos pillaste desprevenidos. No fue suerte. Fue práctica. Ahora son 2 contra 1, y saben que no estoy fanfarroneando. La mano de Carson se acercó a su arma. Saber y sobrevivir son cosas distintas. Mantuve la respiración pareja, el arma apuntando al centro del torso. Aquí fuera disparas para detener una amenaza, no para herir. Un herido aún puede apretar un gatillo. Háblenme de Endris, dije. Última oportunidad. Está muerto, dijo Carson sin emoción. Lleva 3 semanas muerto, en la tumba del medio en la colina. Lo matamos porque no quiso vender el rancho a nuestro jefe. Ahora ya sabes. No cambia lo que viene después. Ahí estaba. La confirmación. Daniel Endris fue asesinado por su tierra. El esposo de Marta nunca volvería a casa. ¿Quién es su jefe? Pregunté. Carson sonrió una sonrisa fea y cruel. No vivirás lo suficiente para saberlo. Su mano bajó a su arma, y esta vez el de la cicatriz también fue por la suya. Carson era rápido. Malditamente rápido. Su arma salió de la funda en un borrón, el cañón subiendo hacia mi pecho, pero yo había estado observando sus ojos, buscando ese instante en que la decisión se vuelve acción. Y ya había empezado mi movimiento. Van. Van. Disparé 2 veces. Una a Carson, otra al de la cicatriz. Centro del torso. Ambos tiros justo donde apunté. El arma de Carson se disparó al caer. La bala levantó tierra a 1 metro a mi izquierda. Su tiro falló, el mío no. Se agarró el pecho, retrocedió tambaleándose, rompió la barandilla del porche y cayó de espaldas en el polvo. El de la cicatriz nunca disparó. Cayó fuerte, su arma resonando en las tablas del porche. Intentó arrastrarse hacia ella, la sangre extendiéndose bajo él, pero se le acabó la fuerza a los 2 pasos. Se desplomó boca abajo y quedó inmóvil. El humo de las armas flotaba entre nosotros. Mis oídos zumbaban por los disparos. Mi corazón latía fuerte, pero mis manos estaban firmes. Esa es la diferencia entre un pistolero y un asesino. Los pistoleros mantienen la calma cuando vuela el plomo. Caminé hacia Carson. Aún vivía, apenas. La sangre burbujeaba en sus labios. Sus ojos encontraron los míos, llenos de dolor y algo más. Sorpresa, tal vez. ¿Arrepentimiento? Tu jefe, dije, arrodillándome junto a él. Dame un nombre. Tosió, rojo salpicando de su boca. Cada palabra era un esfuerzo. Samuel Catcham es dueño del banco en Prescott. Quería esta tierra por los derechos de agua. ¿Por qué mataron a Endris? No quiso vender, dijo que moriría antes que venderle a Ketchum. La risa de Carson se convirtió en otra tos. Cumplió su palabra. Y yo la mía, dije. Te dije que los pondría bajo tierra. Los ojos de Carson se volvieron distantes. Su respiración sonó 1, 2 veces, luego se detuvo. Le cerré los ojos. Incluso los pistoleros merecen eso, y me puse de pie. Los 3 estaban muertos. 3 hombres que no conocía esa mañana, ahora tendidos en el polvo porque eligieron balas en vez de verdad, porque alguien llamado Samuel Catcham quería este rancho lo suficiente como para matar por él. Miré la colina, esas 3 tumbas. Daniel Endris estaba allí arriba, un buen hombre según todos, un esposo que le escribió a su mujer sobre volver a casa por su aniversario. Ahora todo lo que Marta obtendría sería cierre y un cuerpo para enterrar como es debido. El sol había subido más, calentando la mañana. Los pájaros volvieron a cantar. Se habían callado durante el tiroteo, pero siempre regresan. La vida sigue, incluso cuando mueren hombres.
Tenía 3 cuerpos que enterrar y un largo viaje a Prescott por delante. Pero primero necesitaba ver si Daniel Handres estaba realmente en esa tumba del medio, o si Carson me había mentido incluso con su último aliento. Saqué una pala del granero y subí la colina. Mis piernas pesaban, no por la caminata, sino por lo que sabía que encontraría. He desenterrado cuerpos antes. Nunca es fácil, y nunca mejora. La cruz del medio no tenía nombre tallado. Solo madera desnuda, tosca y desgastada. Quien enterró a esos hombres no se molestó en marcarlos bien. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre Carson y sus socios. Empecé a cavar. La tierra aún estaba blanda. Carson no había mentido en eso. Las tumbas eran recientes, quizás de 3 semanas, como dijo. La pala mordía fácil, y caí en el ritmo: cavar, levantar, tirar. A unos 90 cm, la pala golpeó algo que no era tierra. Madera. Un ataúd sencillo de pino, de los que compras listos en la funeraria. Aparté la tierra de la tapa y la abrí con la pala. Daniel Endris me miró con cuencas vacías. La cara estaba casi desaparecida. La descomposición avanza rápido con el calor, pero la ropa coincidía con lo que Marta describió. Traje de lana marrón, cadena de reloj de oro visible sobre el chaleco. Metí la mano y saqué el reloj de su bolsillo. La inscripción dentro decía: a Daniel con todo mi amor, Marta, 15 años. Su aniversario. Había vuelto a casa para celebrar 15 años de matrimonio. Cerré la tapa del ataúd y me senté al borde de la tumba, ese reloj pesado en mi mano. Esta era la parte de mi trabajo que más odiaba. No los tiroteos ni el peligro, sino momentos como este, sosteniendo la prueba de que buena gente murió por nada más que codicia. Samuel Ketchum quería este rancho por los derechos de agua. Daniel Endris no quiso vender, así que Ketchum envió a 3 asesinos a tomar lo que no pudo comprar. Simple. El mal suele serlo. Salí de la tumba y miré las otras 2 cruces. Carson dijo que habían enterrado vagabundos y ladrones. Pero no le creí. Creí que eran otros hombres que se interpusieron en el camino de Ketchum. Tal vez vaqueros que vieron el asesinato. Tal vez vecinos que hicieron demasiadas preguntas. Pasé las siguientes 2 horas cavando 3 tumbas nuevas junto a la de Daniel. Trabajo duro, cavar tumbas. Te da tiempo para pensar, para preguntarte si eres diferente de los hombres que matas. Carson y sus socios eran asesinos. Pero yo los maté. ¿Eso me hacía igual? No. Decidí que no. Ellos mataron por dinero. Yo maté para evitar que mataran a otros. Hay una diferencia. Aunque sea delgada. Al mediodía, los 3 cuerpos estaban bajo tierra. Martillé 3 cruces más con madera del granero y las planté en la tierra. Luego ensillé y cabalgué hacia Prescott. Samuel Ketchum debía responder por lo que había hecho. Prescott quedaba a 3 días de Broken Creek, a través de un desierto alto donde el sol hornea todo hasta convertirlo en polvo al mediodía. Cabalgué duro, parando solo para descansar al caballo y dormir unas horas cada noche. Llevaba el reloj de Daniel en el bolsillo y una ira creciente en las entrañas. Un banquero llamado Samuel Ketchum había ordenado matar a un hombre por derechos de agua. Había enviado a 3 pistoleros a asesinar a un ranchero que no quiso vender. Y lo más probable era que Endris no fuera el primero. Hombres como Ketchum nunca se detienen en un asesinato. El segundo día pasé por un pequeño asentamiento llamado Mesa Springs. Apenas un cruce, una tienda general, un selún y una docena de casas dispersas. Paré a abrevar al caballo y comprar provisiones. El dependiente era un viejo con pelo blanco y ojos desconfiados. Cuando pregunté por Samuel Ketchum, esos ojos se volvieron más desconfiados. ¿Por qué pregunta por Ketchum? Quiero hacer negocios con él. ¿Qué clase de negocios? Lo miré fijo. De los que no te importan. Lo consideró y asintió lentamente. Ketchum es dueño del primer banco territorial en Prescott. El más grande entre aquí y Phoenix. Tiene dedos en todo: tierras, ganado, minas.
Hombre rico. Hombre poderoso. ¿Siempre has sido rico? No. Hace 5 años era solo otro banquero. Luego empezó a adquirir tierras, mucha. La gente decía que compraba ranchos, los unía en una gran operación ganadera. Algunos vendían voluntariamente, otros. Se calló, incómodo. ¿Otros qué? El viejo bajó la voz. Otros desaparecían, tenían accidentes o decidían vender después de todo, normalmente justo antes de que algo malo les pasara. ¿Entiende lo que digo? Lo entendí perfectamente. Samuel Ketchum estaba construyendo un imperio con amenazas y asesinatos. Daniel Endris había sido solo la última víctima. ¿Tiene familia? Mujer y 2 hijas. Vive en una gran casa al norte del pueblo. Va a la iglesia todos los domingos. Dona al orfanato. Está en el consejo municipal. Pilares de la comunidad, los Ketchum, dijo el viejo con sarcasmo. Hombres como ese suelen tener protección. Oh, la tiene. Pistoleros contratados a su alrededor. 4 o 5. Dicen que se quedan en la casa de atrás. Tipos duros. Los que hacen lo que Ketchum necesite. Compré mis provisiones, cecina, galleta dura, munición, y me preparé para irme. El viejo me detuvo en la puerta. Señor, no sé qué negocio tiene con Ketchum, pero piénselo 2 veces antes de enfrentarlo. Tiene dinero, influencia y suficientes pistoleros para hacer desaparecer problemas. Me toqué el sombrero. Gracias por el aviso. El problema es, dije mientras salía, que yo soy el tipo de problema que no desaparece fácil. Llegué a Prescott al atardecer del tercer día, justo cuando el sol se escondía tras las montañas. Era un pueblo de verdad, edificios de ladrillo, calles empedradas, farolas de gas encendiéndose para la noche. El tipo de lugar donde la civilización había echado raíces y empujado la frontera. El primer banco territorial estaba en la calle principal, un edificio de piedra de 2 pisos con el nombre de Samuel Ketchum en letras doradas sobre la puerta. Las ventanas estaban oscuras. El banco cerrado por el día. Bien. No quería testigos para lo que venía. Dejé mi caballo en la caballeriza y pregunté al muchacho por la casa de Ketchum. Me señaló al norte, hacia la zona rica del pueblo. Casa grande con contraventanas verdes. No tiene pérdida. Tiene una cerca de hierro alrededor, le pagué extra para que cuidara bien al caballo y olvidara que me había visto. Luego caminé por las calles del crepúsculo hacia la mansión de Ketchum. El muchacho tenía razón. Era imposible no verla. 3 pisos, blanca como nieve, césped bien cortado y rosales que debieron costar una fortuna mantener vivos en este clima. Una cerca de hierro rodeaba la propiedad, con una puerta cerrada por la noche. Detrás de la casa principal se veía la casa de los peones, como había dicho el dependiente. Luz salía por las ventanas, y oí risas rudas desde dentro. Los pistoleros de Ketchum, jugando cartas y bebiendo, pensando que estaban seguros porque trabajaban para un rico. Encontré un lugar al otro lado de la calle desde donde podía vigilar la casa sin ser visto. Un hueco entre 2 edificios donde las sombras eran espesas. Me acomodé a esperar y observar, aprendiendo la distribución, contando cuántos hombres entraban y salían. En la siguiente hora conté 5 guardias. Rotaban en turnos, 2 patrullando los terrenos, 3 en la casa de los peones. Montaje profesional. Ketchum era cuidadoso o paranoico, probablemente ambas cosas. Alrededor de las 9, las luces de la casa principal empezaron a apagarse. Primero las habitaciones bajas, luego las de arriba. Ketchum y su familia acostándose seguros en su hermosa casa, sin pensar nunca en Daniel Andrews pudriéndose en una tumba sin nombre. Esperé hasta medianoche. Las calles estaban vacías ahora, salvo algún borracho tambaleándose desde el selún. Los guardias se habían asentado en su rutina, 2 dando vueltas cada 20 minutos, 3 en la casa de atrás. Revisé mis armas, los 2 Colts cargados. También tenía mi rifle, pero lo dejaría por ahora. Este trabajo requería distancia corta y silencio, al menos al principio.
Marta Endris me había contratado para encontrar a su esposo. Eso lo había hecho. Pero también me pagó para averiguar qué le pasó. Y eso significaba enfrentar al hombre que ordenó su muerte. Trepé la cerca de hierro y crucé el jardín de rosas hacia la puerta trasera de Samuel Catcham, mi mano en el arma, listo para lo que viniera. Forzar casas no era algo que disfrutara, pero lo había hecho antes cuando era necesario. La puerta trasera tenía un cerrojo simple. La abrí en 30 segundos con un trozo de alambre. La puerta se abrió sin ruido y entré. Estaba en la cocina, dejando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Ollas de cobre caras colgaban de ganchos. Un refrigerador zumbaba en la esquina. Todo olía a riqueza, a pulimento, a buena comida, prosperidad construida sobre tierra robada y rancheros asesinados. Me moví por la casa como humo, evitando los tablones que crujían, manteniéndome en las sombras. Encontré las escaleras y las subí despacio, arma en mano ahora, listo por si algún guardia estaba dentro. El pasillo de arriba estaba lleno de puertas. Probé la primera, habitación de una hija, a juzgar por las muñecas y vestidos elegantes. La segunda era igual. La tercera puerta al final del pasillo era más grande, el dormitorio principal. La abrí y entré. Samuel Ketchum dormía en una cama con dosel, roncando suavemente. Su esposa dormía a su lado, su rostro tranquilo bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Se veían cómodos, seguros, como gente que nunca había tenido que preocuparse por pistoleros viniendo por ellos en la noche. Crucé al lado de Ketchum y apoyé el cañón de mi arma en su sien. «Despierta, Ketchum». Sus ojos se abrieron de golpe. Empezó a gritar, pero apreté más el arma. «Haz un ruido y pinto a tu esposa con tus sesos». «¿Entendido?». Asintió, ojos muy abiertos de terror. «Bien. Que sienta lo que debió sentir Daniel Andres. Levántate despacio. No despiertes a tu mujer». Se deslizó fuera de la cama con cuidado, con una camisa de dormir cara. Sus manos temblaban al levantarlas. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». «Daniel Andres», dije. «¿Lo recuerdas?». Su rostro palideció bajo la luna. «No, no sé quién es ese». «Mientes. Enviaste a 3 hombres a matarlo. Carson y otros 2. Asesinaron a Endris porque no quiso venderte su rancho. El Broken Creek». «No, eso no fue», sudaba ahora, las palabras le salían atropelladas. «Fue un arreglo de negocios que salió mal. No ordené matar a nadie. Tus hombres me contaron otra cosa justo antes de morir». Sus ojos se abrieron más. «¿Mataste a Carson? ¿A él y a los otros 2? Los puse bajo tierra junto a sus víctimas. Ahora te toca responder por lo que has hecho». «Por favor», susurró. «Tengo familia, hijos. Te daré dinero, lo que quieras. Quiero justicia, y estoy a punto de impartirla, cuando tus guardias de afuera oigan lo que pasa y vengan corriendo. Así que habla rápido de todos los otros rancheros que has mandado matar». El rostro de Ketchum estaba empapado en sudor, todo su cuerpo temblando. Los hombres ricos no están acostumbrados a tener pistolas contra la cabeza. Están acostumbrados a enviar a otros a hacer la violencia. «¿Cuántos?», exigí. «¿Cuántos rancheros mandaste matar?». «Nunca, yo no maté a nadie personalmente». Amartillé el arma. El chasquido sonó fuerte en el dormitorio silencioso. «No juegues con palabras». «¿Cuántos?». «6», susurró. 6 rancheros que no quisieron vender. Pero yo no apreté el gatillo. Solo le dije a Carson lo que necesitaba. 6 familias destruidas para que pudieras robar su tierra. No era robar. Ofrecí precios justos. Se negaron. Necesitaba esa tierra para completar mi monopolio del agua. El futuro del valle depende de una distribución controlada del agua y decidí que el asesinato era una práctica comercial aceptable. Su esposa se movió en la cama. Los 2 nos quedamos helados. Ella se dio la vuelta, aún dormida, y se acomodó otra vez.
Los ojos de Ketchum saltaron hacia ella, luego a mí. ¿Qué quieres? Preguntó, voz apenas audible. Dime tu precio. Pagaré lo que sea. $1000. 5000. ¿Quieres el rancho Broken Creek? Tómalo. Firmo la escritura ahora mismo. No quiero tu dinero ni tu tierra. Quiero que enfrentes lo que has hecho. Por favor, mis hijas son solo niñas. ¿Qué les pasará si? ¿Qué le pasó a la esposa de Daniel Andrews? La convertiste en viuda. Esos 6 rancheros que asesinaste también tenían familias. Las piernas de Ketchum temblaron. Pensé que se derrumbaría. ¿Qué vas a hacer? Buena pregunta. Había venido planeando matarlo. Simple. Meterle una bala en la cabeza y cabalgar lejos. Pero viéndolo ahora, temblando en su camisa de dormir cara, aterrado por la violencia que tan fácilmente había ordenado para otros, matarlo parecía demasiado fácil. Esto es lo que va a pasar, dije. Mañana por la mañana irás al sheriff. Confesarás que ordenaste esos asesinatos. Nombrarás a cada ranchero, cada detalle. Te asegurarás de que sus familias recuperen sus tierras o reciban compensación. El sheriff es mi amigo. No lo hará. Entonces iremos al Marsal Territorial, o a los periódicos, o clavaré tu confesión en la puerta de la iglesia para que todo el pueblo la lea. De una forma u otra, la verdad sale. Probablemente te ahorquen. O quizás te den cadena perpetua. De cualquier modo, pagarás por lo que hiciste. ¿Y si me niego? Apreté más el arma contra su sien. Entonces te mato ahora mismo, y le diré a todo el pueblo exactamente por qué. Tu esposa despertará y te encontrará muerto. Tus hijas crecerán sabiendo que su padre fue un asesino que tuvo lo que merecía. Abrió la boca para responder. Y entonces la puerta del dormitorio se abrió de golpe y uno de sus guardias irrumpió, arma en mano. Era joven, quizás 25 años, ojos rápidos y saque más rápido. Su arma subió al ver la escena, yo con una pistola en la cabeza de su jefe. «Suelta el arma», gritó. «O disparo». Giré y disparé en un solo movimiento. El arma del guardia voló de su mano cuando mi bala le dio en el hombro. Gritó y cayó contra el marco de la puerta, agarrándose la herida. La esposa de Ketchum despertó con un alarido que pudo haber despertado a los muertos. Me vio el arma y empezó a gritar pidiendo ayuda. Ketchum se lanzó hacia mi arma, la desesperación haciéndolo valiente. Lo golpeé en la sien con el cañón. Cayó como piedra, inconsciente antes de tocar el suelo. La casa entera explotó. Oí a las hijas gritando, pasos pesados subiendo las escaleras. Más guardias viniendo. El herido en la puerta intentaba alcanzar su arma caída con la mano buena. Le pateé el arma lejos y corrí al pasillo. 2 guardias subiendo las escaleras, armas listas. Disparé 2 veces. Van. Van. Los obligué a tirarse a cubierto. La madera saltó de la barandilla donde impactaron mis balas. Corrí hacia el fondo de la casa, hacia una ventana que había visto antes. Detrás de mí los guardias gritaban. La esposa de Ketchum chillaba. Todo el vecindario probablemente estaba despertando ya. Rompí una ventana del dormitorio, el vidrio explotando hacia afuera, y caí rodando al suelo. Me puse de pie corriendo, sprintando por el césped hacia la cerca de hierro. Van, van, van. Las balas masticaban la hierba detrás de mí. Salté la cerca, oí mi abrigo engancharse y rasgarse, aterricé en la calle corriendo. Más disparos me siguieron, pero ahora me movía entre sombras, zigzagueando entre edificios, poniendo distancia entre la mansión de Ketchum y yo. Mi plan se había ido al infierno. Quería forzarlo a confesar, llevarlo a la justicia por la vía legal. Pero ahora había invadido su casa, lo había dejado inconsciente, disparado a uno de sus guardias y empezado un tiroteo en medio del barrio más rico de Prescott. Todo el pueblo estaría tras de mí al amanecer. Llegué a la caballeriza, pagué al muchacho el doble para que se callara, ensillé lo más rápido que pude. Detrás oí gritos, silbatos,
los vigilantes nocturnos reuniéndose para perseguir al intruso. Salí de Prescott al galope, hacia el sur en la oscuridad. Mi plan estaba en ruinas. Ketchum seguía libre, seguía poderoso, y ahora me había convertido en enemigo del hombre más rico del territorio. Pero tenía una ventaja, había visto el miedo en los ojos de Ketchum. Sabía que alguien había venido por él. Sabía que su dinero y sus pistoleros no lo habían protegido. Ahora miraría por encima del hombro el resto de su vida, preguntándose cuándo volvería a terminar lo que había empezado. Cabalgué duro toda la noche, poniendo millas entre Prescott y yo. Al amanecer estaba a 30 kilómetros al sur en terreno accidentado, donde las mesas se alzaban como mesas gigantes desde el suelo del desierto. Pero no estaba solo. Hacia media mañana vi polvo en mi rastro, jinetes, varios caballos moviéndose rápido. Ketchum había enviado hombres tras de mí, probablemente ofreciendo una recompensa lo bastante grande para interesar a todos los gatillos del territorio. Apuré a mi caballo, pero ya estaba cansado por la cabalgata nocturna. Los perseguidores tenían monturas frescas y ganaban terreno. Conté 6 a través de mi catalejo. Rastreadores profesionales, a juzgar por cómo se movían. Al mediodía estaban lo bastante cerca para oír sus caballos. Necesitaba hacerles frente o me alcanzarían en el desierto abierto. Vi un grupo de rocas adelante, buena posición defensiva, y me dirigí allí. Desmonté, saqué mi rifle y me puse a cubierto tras la roca más grande. Mi caballo quedó cerca, los flancos subiendo y bajando, espuma en la boca. Había dado todo lo que tenía. Los 6 jinetes aminoraron al acercarse, extendiéndose en línea. Inteligentes. No iban a agruparse y ser blancos fáciles. Uno gritó. Coleman Pierce. Samuel Ketchum te quiere vivo. Ríndete y tendrás un juicio justo. Reí. No pude evitarlo. ¿Juicio justo de un asesino? Paso. Estamos autorizados a usar fuerza letal si resistes. Entonces vengan por mí. Vinieron. Los 6 espolearon sus caballos, disparando mientras cargaban. Las balas rebotaron en las rocas a mi alrededor. Apunté con cuidado y apreté el gatillo. ¡Van! El jinete de la izquierda voló hacia atrás de su caballo, mi bala lo atravesó limpio. ¡Van! Otro disparo. Otro hombre caído. Los 4 restantes se dispersaron, saltando de sus caballos y poniéndose a cubierto tras arbustos y rocas pequeñas. Ahora era un tiroteo de verdad. 2 bandos clavados, intercambiando disparos, intentando superarse. Yo tenía mejor posición, pero ellos tenían número. Y más importante, tenían paciencia. Podían esperarme, mantenerme clavado mientras el sol nos asaba a todos hasta que se me acabara el agua o cometiera un error. Durante 2 horas intercambiamos fuego. Maté a otro que se puso demasiado valiente, intentando flanquearme. Los 3 restantes se asentaron para un asedio. Cuando el calor de la tarde alcanzó su punto máximo, supe que mi situación era mala. 3 armas manteniéndome clavado, probablemente más jinetes viniendo de Prescott, y mi agua se estaba acabando. Entonces oí algo que lo cambió todo. Una voz de mujer llamando desde atrás de la posición de los rastreadores. Ustedes. Esto es tierra federal y están invadiendo. Bajen las armas. Arriesgué una mirada sobre las rocas y no pude creer lo que vi. Una mujer en falda de montar dividida, sosteniendo un Winchester con una placa de Deputy Marshal en el chaleco. Los 3 rastreadores restantes giraron hacia esta nueva amenaza. La mujer, Deputy Marshal Sarah Brooks, como supe después, se mantenía erguida en su silla, su Winchester apuntando firme al grupo. Dije que las bajen. Están en tierra federal, y oí lo suficiente para saber que no son agentes de la ley, señora. Uno de los rastreadores dijo. Esto no es asunto suyo. Estamos persiguiendo a un criminal. ¿Bajo qué autoridad? Samuel Ketchum nos contrató para. Samuel Ketchum no tiene autoridad legal para contratar cazarrecompensas. Esto es asunto territorial, lo que lo hace asunto federal, lo que lo hace asunto mío. Su voz tenía acero.
Se lo digo una última vez. Bajen las armas y váyanse, o los arresto a los tres por persecución ilegal e intento de asesinato. Los rastreadores se miraron, sopesando opciones. Una marcial mujer no era común, pero su placa era real y su rifle apuntaba a sus espaldas. Perderían cualquier pelea legal, y probablemente la de armas también si llegaba a eso. Bajaron sus armas. Elección inteligente. Ahora cabalguen. Si los veo otra vez, asumiré que siguen quebrantando la ley. Los tres montaron y cabalgaron al norte, lanzando miradas oscuras por encima del hombro. La Deputy Marshal Brooks mantuvo su rifle apuntado hasta que desaparecieron tras una loma. Luego se volvió hacia mí. Puedes salir ahora, Pierce. No vengo a arrestarte. Me puse de pie despacio, mi rifle aún en mano. ¿Sabes quién soy? Sé quién eres y qué pasó en Prescott anoche. Todo el pueblo está hablando de eso. Samuel Ketchum ofrece $5,000 por tu captura. Entonces, ¿por qué no los estás cobrando? Desmontó y caminó hacia mí, su placa brillando bajo el sol duro. Porque llevo 6 meses investigando a Samuel Ketchum. Fraude bancario, robo de tierras, asesinato sospechoso. Pero tiene al sheriff local en el bolsillo. Mitad del consejo municipal también. Cuando oí que alguien había entrado en su casa y le había puesto una pistola en la cabeza, pensé que era o un rival intentando meterse en su territorio o alguien con una queja legítima. Daniel Andrews fue asesinado por orden de Ketchum. Su esposa me contrató para averiguar qué pasó. Lo sé. Andrews no fue el primero. Tengo 6 casos más como el suyo, rancheros que se negaron a vender y terminaron muertos. Pero no puedo probar que Ketchum ordenó las muertes. Necesito evidencia. Metí la mano en el bolsillo y saqué el reloj de Daniel. Tengo 3 cuerpos en el rancho Broken Creek. Los pistoleros de Ketchum. Antes de morir, confesaron los asesinatos. Sus ojos se iluminaron. ¿Puedes testificar eso? Mejor que eso, dije. Puedo mostrarte dónde están enterrados 6 rancheros más, y apuesto que Ketchum guarda registros de cada trato de tierras. Solo necesitamos entrar en su bóveda del banco. La Deputy Marshal Brooks me miró como si le hubiera sugerido volar a la luna. ¿Entrar en la bóveda del banco de Samuel Ketchum? ¿Ese es tu plan? ¿Tienes uno mejor? Sí. Seguimos procedimientos legales. Conseguimos una orden federal, confiscamos sus registros, armamos un caso que se sostenga en corte. ¿Cuánto tiempo tomará? Vaciló. 6 meses, tal vez un año. ¿Y cuántos rancheros más morirán mientras construyes tu caso? Eso dio en el blanco. Lo vi en sus ojos. Ella había estado pensando lo mismo. La aplicación de la ley es necesaria, pero es lenta. A veces, cuando llega la justicia, la gente buena ya está bajo tierra. Aun si pudiéramos entrar en la bóveda, dijo, Ketchum alegaría que cualquier evidencia fue obtenida ilegalmente. Caso desestimado. No si consigues tu orden primero. Entonces yo entro, encuentro la evidencia, y tú la descubres durante tu búsqueda legal. Es lo más loco que he oído. ¿Funcionará? Se quedó callada un largo momento, mirando el horizonte del desierto. Luego suspiró. Podría, pero tú correrías todo el riesgo. Si te atrapan, no puedo protegerte. No lo espero. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué arriesgar tu vida por esto? Ya encontraste a Andrews, terminaste el trabajo por el que te contrataron. Pensé en Martha Andrews esperando noticias de su esposo. Pensé en las otras viudas que Ketchum había creado. ¿Por qué si no lo hago yo, quién? Hombres como Ketchum creen que pueden comprar su salida de todo. Alguien tiene que demostrarles que se equivocan. La Deputy Marshal Brooks me estudió un largo rato, luego asintió. De acuerdo. Cabalgaré a la capital territorial, pediré una orden para registrar los registros financieros de Ketchum. En cuanto la tenga, te enviaré palabra. Tendrás 3 días antes de que llegue para ejecutar la orden.
3 días para entrar en el banco más seguro del territorio. ¿Puedes hacerlo? Había abierto cajas fuertes antes, entrado en bancos, oficinas de Wells Fargo, incluso un carro de nómina militar una vez. Cada trabajo tenía sus desafíos, pero todos se reducían a lo mismo: planificación, paciencia y estar dispuesto a tomar riesgos que nadie más tomaría. Lo haré, dije. Una cosa más. Sacó un papel doblado de su alforja. Esto es un pase extraoficial de asistencia. Dice que trabajas en nombre de la Oficina del Marshal Federal en capacidad investigativa. No te sacará de la cárcel si te atrapan, pero podría evitar que te disparen en el acto. Tomé el papel. Gracias. No me agradezcas todavía. Estás a punto de cometer un delito grave. Montó de nuevo. Buena suerte, Pierce. Y trata de no matar a nadie más. Los muertos no pueden testificar. Cabalgó hacia el este, hacia la capital territorial, dejándome solo en el desierto con 3 días para planear el trabajo más peligroso de mi vida. 3 noches después, estaba en el callejón detrás del primer banco territorial, estudiando las debilidades del edificio. Había pasado los días anteriores observando, aprendiendo los patrones de los guardias, estudiando el mecanismo de la bóveda a través de la ventana delantera cuando el banco estaba abierto. La bóveda de Samuel Catcham era un modelo de Muscle Safe Company, cerradura de combinación de primera línea, 8 centímetros de acero endurecido, supuestamente imposible de abrir. Pero todo candado tiene una debilidad si sabes dónde buscar. Mi debilidad era el tiempo. La Deputy Marshal Brooks llegaría mañana por la mañana con su orden. Si no encontraba evidencia para entonces, Ketchum tendría tiempo de destruirla una vez supiera que los Marshals federales investigaban. Forcé la puerta trasera. Más fácil que la delantera, y me deslicé dentro. El banco estaba oscuro, silencioso, salvo el tic-tac de un reloj en la pared. Mi corazón latía fuerte, pero mis manos se mantuvieron firmes. La puerta de la bóveda se alzaba ante mí, masiva e imponente. Saqué mis herramientas, estetoscopio, brocas, y un pequeño paquete de dinamita como último recurso, y me puse a trabajar. Abrir una caja fuerte requiere paciencia. Escuchas los platillos cayendo en su lugar, sientes a través del metal los sutiles cambios de resistencia. Es como abrir un candado, pero más lento, más delicado. Pasó 1 hora, luego 2. El sudor me caía en los ojos. Mis dedos se entumecían de sostener el estetoscopio, pero lentamente la combinación se reveló: 17 a la derecha, 23 a la izquierda, 41 a la derecha. Giré el dial una última vez y tiré de la manija. La puerta de la bóveda se abrió. Dentro había estantes con documentos, cajas de dinero y libros de cuentas. Empecé a revisarlos sistemáticamente, buscando cualquier cosa que conectara a Ketchum con los asesinatos, escrituras, registros de pagos, correspondencia. Lo encontré en un libro de cuentas encuadernado en cuero en el tercer estante. Adquisiciones privadas, confidenciales. Dentro estaban los registros detallados de cada rancho que Ketchum había adquirido. Junto a cada uno había una nota: comprado. Para los adquiridos legalmente y, resuelto, para los otros. 7 ranchos marcados como, resueltos. 7 rancheros asesinados. Pero la verdadera evidencia estaba en las páginas finales. Registros de pagos a Carson y sus hombres. $500 por resolución. Dinero de sangre documentado con la propia letra de Ketchum. Metí el libro en mi abrigo y seguí buscando. Encontré correspondencia entre Ketchum y un contacto político en el gobierno territorial hablando de monopolios de agua y fijación de precios. Registros de sobornos pagados al sheriff local. Suficiente evidencia para ahorcarlo 10 veces. Estaba alcanzando otro libro cuando oí abrirse la puerta principal. Pasos. Varios hombres. Había activado una alarma silenciosa. El reloj en la pared marcaba las 3:47 de la mañana. El amanecer estaba a 2 horas. Estaba atrapado en la bóveda sin salida trasera, y hombres armados venían. Saqué mis 2 Colts,
Pegué la espalda a la pared de la bóveda donde tendría tiro claro a cualquiera que entrara por la puerta y esperé el sonido que iniciaría el último tiroteo de este sangriento trabajo. 5 hombres entraron por la puerta principal del banco, linternas en alto, armas listas. Reconocí a 2 de la mansión de Ketchum, los guardias que sobrevivieron a mi incursión de 3 noches atrás. «Está en la bóveda», gritó uno. «No tiene salida». Se desplegaron, cubriéndose tras escritorios y mostradores. Posicionamiento profesional. Estos no eran simples matones contratados. Sabían lo que hacían. «Pierce», llamó una voz. No era de los guardias, era el propio Samuel Ketchum. «Sé que estás ahí. Mi bóveda tiene un sensor de presión. En el momento en que la abriste, activaste una alarma en mi casa». Me quedé callado, calculando ángulos, contando balas. Tenía 12 balas entre mis 2 Colts. 5 hombres más Ketchum hacían 6. Si se lanzaban todos a la vez, estaba acabado. «Estás atrapado», continuó Ketchum. «No hay salida. Pero soy un hombre razonable. Sal con las manos en alto y te dejaré vivir lo suficiente para un juicio». «¿Cómo dejaste a Daniel Handress tener un juicio?», grité de vuelta. Una pausa. Handress fue un sacrificio necesario. Estaba en el camino del progreso. ¿Quieres decir en el camino de tu codicia? Llámalo como quieras. El punto es que vas a morir en esa bóveda si no te rindes. Puedo sellar la puerta y dejarte asfixiar. Podía hacerlo. La puerta de la bóveda podía cerrarse desde afuera. Quedaría encerrado con todos sus secretos sucios. Pero tenía una ventaja. El libro de cuentas en mi abrigo. Aunque muriera aquí, la Deputy Marshal Brooks llegaría al amanecer con su orden. Encontraría mi cuerpo y encontraría la evidencia. Ketchum sería ahorcado. Ese pensamiento me dio valor. «Te propongo algo, Ketchum», grité. «Tienes 5 segundos para salir de este banco antes de que empiece a disparar, porque tengo tu libro de cuentas, todos tus registros de pagos a Carson, todos los tratos de tierras, resueltos, cada asesinato documentado con tu propia letra». Silencio. «Estás fanfarroneando. Pregúntale a tus hombres en la tierra si fanfarroneo». Oí conversación susurrada. Ketchum conferenciaba con sus guardias. Estaban nerviosos ahora. Lo oía en sus voces. Habían visto qué le pasó a Carson y su equipo. «¿Qué quieres?», preguntó Ketchum por fin. «Que pagues por lo que has hecho. Y lo harás, porque aunque me mates ahora mismo, una marshal federal llegará al amanecer con una orden para registrar este banco. Encontrará este libro sobre mi cadáver. Y te ahorcarán». Más susurros. Luego pasos corriendo. Los guardias se iban, abandonando a Ketchum. Hombres listos. Oí a Ketchum maldecir. Oí sus pasos retrocediendo hacia la puerta. Entonces escuché un último sonido, el chasquido seco de un rifle desde afuera del banco y el grito de Ketchum cuando la Deputy Marshal Brooks anunció su llegada temprana. La Deputy Marshal Brooks había llegado un día antes, sospechando que Ketchum podría intentar algo. Cuando vio luces en el banco a las 4 de la mañana y oyó voces, supo qué pasaba. Su disparo no mató a Ketchum, solo lo hirió en la pierna, suficiente para derribarlo. Cuando salí de la bóveda, ella ya lo tenía esposado, sangre empapando sus caros pantalones. «¿Estás bien?», me preguntó. «Mejor que él». Registramos el resto de la bóveda juntos, ahora legalmente, y encontramos aún más evidencia de la que había descubierto. El gobierno territorial actuó rápido una vez vieron lo que habíamos descubierto. Ketchum fue juzgado por 6 cargos de asesinato, múltiples de fraude, soborno y conspiración. Lo ahorcaron 4 meses después, aún protestando su inocencia, aún creyendo que su dinero debería haberlo salvado. Las tierras fueron devueltas a las familias de los rancheros asesinados. Martha Handress recibió el cuerpo de su esposo para enterrarlo como es debido y pudo quedarse con el rancho Broken Creek. Me agradeció con lágrimas y me pagó el resto de lo que me debía.
Pero el verdadero pago fue saber que esas tumbas sin nombre en la colina finalmente tuvieron justicia. Ahora soy un viejo contándote esta historia desde mi porche en el territorio de Arizona. Eso fue hace 5 años, pero recuerdo cada detalle como si fuera ayer, cada disparo, cada tumba cavada, cada decisión tomada. La gente aún me pregunta si me arrepiento de haber matado a esos hombres. Les digo la verdad. Me arrepiento de que fuera necesario. Pero no me arrepiento de haber hecho lo que había que hacer. Porque cuando los hombres malvados creen que pueden comprar su salida de la justicia, alguien tiene que recordarles que algunas deudas solo se pagan con sangre. Esta ha sido una historia de Red Frontier, donde mantenemos vivo el espíritu del viejo oeste. Hasta la próxima, compañero. Cabalga seguro, dispara recto y nunca dejes que los hombres malvados te digan que estás fanfarroneando. Suscríbete y activa las notificaciones porque siempre hay otra historia esperando en la frontera.